¿Cómo puede alguien llegar a ser el Papa? Muy sencillo, técnicamente tan solo necesitas ser un hombre católico. Fin del vídeo. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. La Santa Sede no publica una oferta de trabajo en LinkedIn. Llegar hasta arriba del todo es un proceso bastante complejo. Esta es una lista de los 264 papas que ha habido y aquí tenemos al Papa Urbano VI, que falleció en 1389. Él fue el último pontífice que fue elegido sin ser un cardenal. Desde entonces, los últimos 64 papas eran todos cardenales en el momento de su elección, lo que en la práctica lo convierte en un requisito casi indispensable. Y es que los que eligen al siguiente papa son los cardenales, con lo que es casi seguro que van a seleccionar a uno de los suyos. Entonces, ¿cuál es el camino hasta llegar a ser papa? Primero de todo, necesitas ser del 50,3% de la población mundial que nació hombre, y luego debes convertirte en católico, es decir, cuando has recibido los 3 sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, Eucaristía, también conocida como comunión, y confirmación. Y si no has hecho este tercer paso, dudo que te vayas a embarcar en la siguiente travesía, que empieza con convertirse en un sacerdote. Y para eso necesitarás cursar estudios, generalmente 2 años de filosofía y 3 años de teología. Incluso según la diócesis, es posible que necesites un año previo de preparatoria y otro año posterior a los estudios hasta recibir el segundo grado del orden sacerdotal. Además de esto, debes cumplir otros requisitos, como por ejemplo el celibato. Pero esto es tan solo el principio. Ser sacerdote y tener una iglesia no es nada especial, pues en todo el mundo hay un total de 407.000 sacerdotes. Así que entonces decides ascender a obispo. Pero este es un proceso bastante complicado, tanto que tiene un extenso artículo en Wikipedia, el cual obviamente no te vas a leer, así que te lo resumo. Necesitas tener 35 años de edad o más, y haber trabajado durante al menos 5 años como sacerdote. Deberás tener una buena fama, una fe firme, buenas costumbres y piedad. Y por último, normalmente necesitarás un doctorado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico. Una vez cumplas con los requisitos, tendrás que esperar a que alguna plaza de obispo se libere, ya que no hay muchas. Si existen 407.000 sacerdotes, de obispos tan solo hay 5.300 en todo el mundo. En España, por ejemplo, tan solo hay 50 obispos diocesanos y 16 arzobispos. Para seguir con tu camino, un obispo tendrá que renunciar a su puesto o llegar a los 75 años de edad o fallecer. Y aquí viene la parte aún más complicada. Tú no puedes solicitar formalmente ser obispo, te tienen que nombrar a ti. ¿Pero quién se encarga de esto? Mucha gente. Los obispos de las localidades más cercanas elaboran continuamente una lista de posibles candidatos, la cual actualizan al menos una vez cada 3 años. Cuando se abre una vacante, los obispos pasarán entonces su listado al nuncio apostólico, el cual es un representante de la Santa Sede en países extranjeros, como si se tratase de un embajador. Él se encargará de revisar el listado y comenzará a investigar las candidaturas, consultando a diversas fuentes, como por ejemplo al obispo que se va, a otros obispos de la región y al clero. Cuando termine con su investigación, seleccionará a 3 candidatos finales y enviará estas sugerencias, junto con su investigación, al Dicasterio para los Obispos, en Ciudad del Vaticano. El Dicasterio puede realizar más consultas, solicitar información adicional u, ocasionalmente, pedir una nueva lista de candidatos. Y una vez tengan claro quién debe ser el obispo, el Dicasterio hace su recomendación al Papa, que es quien toma la decisión final. Si no le gusta el candidato, habrá que buscar uno de nuevo, pero si el Papa está contento con la recomendación, enhorabuena, ahora eres un obispo. Sin embargo, pasar de una iglesia a una catedral sigue sin ser suficiente para ti y decides seguir ascendiendo hasta llegar a ser cardenal. Pero esto no será realmente un ascenso, ya que los cardenales son casi siempre obispos, solo que tienen papeles más importantes, como por ejemplo elegir al nuevo papa. Aunque para esto, solo los cardenales más jóvenes lo podrán hacer, esto es, los que tengan menos de 80 años. Si hay 5.300 obispos en todo el mundo, piensa que tan solo hay 237 cardenales. Para llegar hasta aquí, necesitas esperar que el Papa actual vea tus esfuerzos, los reconozca como espiritualmente significativos y determine que debes ser cardenal por la voluntad de Dios. De los 237 cardenales actuales, tan solo hay 46 de países hispanohablantes, repartidos tal que así, con España a la cabeza, seguido de Argentina y México. Esto muestra lo realmente difícil que lo tendrás para conseguir ser cardenal. Y aún queda el paso final, convertirse en papa. Para ello, tendrás que esperar a que uno fallezca o a que uno se retire, aunque esto sucede rara vez. Y comenzarán entonces las siguientes elecciones.
De los 237 cardenales, tan solo 127 están en edad de elegir al siguiente papa, con lo que ellos se reunirán en un proceso llamado cónclave. Para esto, se reúnen dentro de la Capilla Sixtina, con las puertas cerradas y custodiados por la Guardia Suiza, y comienza entonces el blindado contra filtraciones. Se utilizan detectores para buscar rastro de cualquier micrófono oculto. Los periódicos, radio y televisión están prohibidos. El wifi está totalmente bloqueado y además se despliegan inhibidores de señal inalámbrica para impedir cualquier forma de comunicación electrónica con los cardenales electores. Una vez todo esté correcto, las votaciones comienzan. Cada día, 4 votaciones como máximo tendrán lugar, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Para que un papa sea elegido, se debe alcanzar una mayoría mínima de 2/3. Si no se obtiene ningún resultado después de 3 días de votación, el proceso se suspende durante un día. Seguirán 7 votaciones y un día de descanso, y otra vez 7 votaciones y un día de descanso. A partir de entonces, tan solo los 2 nombres que hayan obtenido más votos en la última votación podrán ser elegidos en una segunda vuelta, en la que seguirán necesitando una mayoría de 2/3. Y estos 2 finalistas pierden entonces su derecho a voto. ¿Y hasta cuándo puede durar el proceso? Hasta que haya un ganador, dure lo que dure. El cónclave de mayor duración fue el que duró 3 años entre 1268 y 1271, que terminó con la victoria del Papa Gregorio X. De hecho, el proceso duró tanto que de los 20 cardenales que votaban, uno dimitió y otros 3 murieron, lo que propició que se cambiasen las reglas de las votaciones para que esto no sucediese más. En los cónclaves de los últimos 200 años, la mayoría han durado entre 2 y 5 días, y nos tenemos que remontar hasta el año 1831 para encontrar cónclaves que durasen más de un mes. Y entonces, ¿qué ocurre durante las semanas, meses o años en los que no hay ningún papa vigente? A esto se le conoce como sede vacante, y para evitar un vacío de poder hay unas normas detalladas sobre lo que hay que hacer, y la Santa Sede es administrada entonces por una regencia del colegio cardenalicio, pero de forma muy limitada. De vuelta con las elecciones, los votos de los cardenales se hacen mediante papeletas, y cada vez que una votación no consigue los 2/3 necesarios, estas se queman en la hoguera, y de la chimenea sale un humo negro debido a los componentes químicos que les añaden. Y cuando por fin se consigue elegir al siguiente papa, queman también las papeletas, pero la fumata será blanca en este caso, ya que les añaden otro tipo de componentes químicos. Será entonces el momento de elegir tu nombre papal. Hasta ahora ha habido 81 nombres papales, 37 de los cuales se han repetido alguna vez, y los más comunes son Juan, Gregorio, Benedicto, Clemente, Inocencio, León y Pío. Si quieres ser original, puedes tomar un nombre nuevo, como el Papa Francisco, o puedes repetir alguno de los nombres épicos de papas anteriores que jamás se han repetido, como por ejemplo Agatón, Hormisdas, Melquíades, Símaco, Simplicio, Sisinio o Zósimo. Y aunque te llamen Papa Francisco, tu título completo será Su Santidad Papa Francisco, Obispo de Roma, Vicario de Cristo, Sucesor de San Pedro, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Primado de Italia, Obispo Metropolitano de la Provincia de Roma, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, Siervo de los Siervos de Dios. Y una vez escogido el nombre, enhorabuena, ya eres el Papa, es decir, el Obispo de Roma. Pero este no será tu único cargo. Aquí es donde empieza un poco la confusión entre el Papa, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Para simplificar de forma extrema, en 1929 Benito Mussolini le concedió a la Santa Sede el territorio de la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede es una entidad jurídica. Quien la administra es el Papa y está ubicada en la Ciudad del Vaticano, el cual es un país independiente. Y la Ciudad del Vaticano está gobernada, a su vez, por la Santa Sede. Esto convierte al Papa también en el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, aunque técnicamente es un monarca, ya que es una monarquía absoluta. En todo el mundo tan solo quedan 5 monarquías absolutas, junto a Arabia Saudita, Brunei, Omán y Suazilandia, siendo el Vaticano la última monarquía absoluta en Europa. Y es este preciso problema, el de la falta de democracia, lo que impide que la Ciudad del Vaticano pueda ingresar a la Unión Europea. Y a diferencia del resto de monarquías absolutas, que son hereditarias, la del Vaticano es la única del mundo que es electiva. Como monarca absoluto, todas las decisiones importantes sobre su administración y operación pasan por él. Evidentemente, la Ciudad del Vaticano tiene un gobierno, formado por los cardenales, pero el monarca tiene el poder de cambiar cualquier decisión tomada.
Y luego están las relaciones internacionales, las cuales se mantienen con la Santa Sede y no con la Ciudad del Vaticano. Y lo mismo ocurre con la Organización de las Naciones Unidas, la cual tiene 193 Estados miembros y 2 Estados observadores, Palestina y la Santa Sede. Por lo demás, Ciudad del Vaticano es, más o menos, un país igual que el resto. Emite sus propios sellos y sus matrículas. Tienen el Banco Vaticano, aunque sin ánimo de lucro, y posee también su extensión de dominio .va en Internet. Y luego tiene 2 particularidades más, pasaportes y defensa. Para los pasaportes existe una dualidad. La Santa Sede expide pasaportes personales, diplomáticos y de servicio, y la Ciudad del Vaticano emite pasaportes normales para sus ciudadanos. En total, de los aproximadamente 800 residentes de la Ciudad del Vaticano, más de 450 tienen la ciudadanía vaticana. ¿Y quiénes son sus ciudadanos? A diferencia de la mayoría de países que se basan en el ius sanguinis, ciudadanía por tus padres, o en el ius soli, ciudadanía por el lugar donde naces. En la Ciudad del Vaticano, la ciudadanía se concede por ius officii, es decir, por nombramiento para trabajar en un determinado cargo al servicio de la Santa Sede. Y cuando dejas de trabajar ahí, tu ciudadanía se retira. Si tu familia vive contigo en la ciudad, también se la dan. Y entre ellos se encuentran los aproximadamente 135 guardias suizos, lo que nos lleva a la segunda particularidad, su defensa. La Guardia Suiza es el ejército profesional más pequeño del mundo y fue fundada por el Papa Julio II en 1506 para la protección de la Santa Sede y del propio Papa. Fue disuelta hasta en 3 ocasiones, pero lleva en activo de forma continua desde 1814. Y quizás ahora te quede una duda, ¿cuál es el salario del Papa? Si vas en busca de dinero, siento decirte que el Papa no recibe ningún salario. Sus gastos de manutención y otras necesidades corren a cargo de la Santa Sede. Y por si fuera poco, el Papa Francisco, al ser un miembro de la Orden Jesuita, hizo un voto de pobreza, al contrario que la mayoría de los papas. Esto es, una promesa de vivir sin posesiones personales ni comunales, dependiendo únicamente en el apoyo de la comunidad. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría llegar a ser el Papa? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.